¿Qué tal? ¿Cómo están? El primer video de este semestre, de este verano, va a ser el cálculo de la losa sólida. Voy a tratar de explicarles paso a paso el cálculo de la losa sólida a mano para que puedan elaborar ustedes el ejemplo que les solicité. Bueno, en primer lugar voy a definir cuál es la losa sólida que voy a calcular, ¿sí? Aquí en lo que es mi ejemplo de los planos que ustedes ya tienen, ¿sí? Tengo la losa sólida 1, está en la planta baja, ¿sí? Está en la planta baja, es más, no, discúlpenme, está en la azotea, en la planta alta, perdón, la azotea de la planta alta. Aquí viene indicado como losa sólida 1. Aquí hice una ampliación de la losa sólida para que podamos ver. Arriba de esto se supone entonces que es azotea, ¿sí? ¿Cómo voy a definir la losa sólida? La voy a definir como un rectángulo, como les había comentado anteriormente, con una línea punteada y como esta va a ser de una dirección nada más, vamos a señalar las flechas hacia un lado y hacia el otro, ¿sí? Esta losa sólida que vamos a calcular es de 370 por 190. Los datos que voy a utilizar, primero es el F'C. El F'C es la resistencia del concreto, ¿sí? La resistencia del concreto es importante porque si aumentamos la resistencia del concreto, el espesor puede llegar a disminuir de lo que es la losa. Entonces, en este caso nosotros vamos a utilizar la resistencia de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El siguiente dato es la Fy, que es la resistencia del acero. Esto es importante para las varillas, ¿sí? En este caso son 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. También voy a utilizar un dato que le llamé L, ¿sí? Me regreso a la diapositiva anterior. L es la dimensión larga, ¿sí? De lo que es mi losa sólida. Mientras que A la voy a llamar ancho, ¿sí? Sería la dimensión corta de mi losa sólida. Eso siempre va a ser así para fines de este cálculo, ¿sí? La L va a ser la dimensión más larga y el ancho va a ser la dimensión más corta. Entonces, aquí tengo la L de 370, también tiene que ser en metros, y la A de 1,90 en metros. Tengo este símbolo que es tipo un diámetro, ¿sí? Que es una constante que también la utilizamos en uno de los pasos, que en este caso va a ser 0.9. Es una constante, entonces no tiene ninguna unidad. Tengo la P, una P rara, vaya, así le digo yo, que es el porcentaje de acero que también se utiliza en lo que es uno de estos pasos, ¿sí? Que en ese caso va a ser 0.02 porque es un porcentaje. Tengo la B son 100 centímetros. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a analizar únicamente 1 metro de esta losa, ¿sí? Es como si yo agarrara la losa y estuviera analizando únicamente 1 metro, pero aquí ya lo pongo en centímetros porque en todo el cálculo vamos a utilizarlo en centímetros. Después vamos a tener el peso volumétrico del concreto. ¿Para qué es eso? ¿Para qué voy a utilizar el peso volumétrico? Para poder calcular cuánto va a ser el peso de mi losa, un estimado del peso de mi losa, ¿sí? En ese caso voy a utilizar 2.400 kilogramos sobre metro cúbico. El peso volumétrico, cuando hablo de volumen, siempre es kilogramos sobre metro cúbico. El peso volumétrico del mortero. ¿Cuál es la diferencia del concreto y del mortero? El concreto es cemento, arena, grava, agua, ¿sí? Y el mortero es cemento, arena y agua, ¿sí? Entonces, esa es la única diferencia. Por eso el mortero es un poco más ligero, porque no tiene el peso de la grava, ¿sí? Se compensa con lo que es el peso de la arena. Después tengo el peso del yeso. Cuando yo digo peso del yeso, ¿sí? 50 kilogramos sobre metro cuadrado, yo ya estoy hablando de un peso en un área, ¿sí? O sea, no estoy hablando como este que es volumétrico. Necesito yo tener tres incógnitas, ¿sí? O sea, el largo, el ancho y el espesor, ¿sí? Y este no, yo ya estoy hablando de que el yeso ya lo definí con un espesor, ¿sí? Entonces son 50 kilogramos sobre metro cuadrado. El que sigue que tengo dato es la carga viva. Estas salen de los reglamentos de construcción. En este caso, porque es azotea, estoy tomando 100 kilogramos sobre metro cuadrado.
Después ya defino lo que es el acero a flexión y acero a temperatura. El acero a flexión va a ser del número 4, que es de media pulgada, que el área de ese acero es de 1.27 centímetros cuadrados. Y el acero a temperatura voy a utilizar el del número 3, que es de 3 octavos, que es 0.71 centímetros cuadrados. Ojo, en los datos ya pongo esta nota, tomar en cuenta la nivelación de 7 centímetros, ¿sí? Ok, el que sigue sería, ya empezamos lo que es el cálculo de la losa sólida. El paso número 1 es determinar si la losa es de una o dos direcciones, ¿sí? Esta losa que está dibujada aquí es de una dirección. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta únicamente tiene flechas en el sentido vertical, hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Por eso la llamo yo de una dirección. Para que eso sea posible, tiene que ser L, el largo, entre el ancho, tiene que ser mayor o igual a 1.5, ¿sí? Entonces, voy a pasar a lo que es mi losa. L es 370 entre la A, que es 1.90, eso me da un total de 1.94, ¿sí? Que es mayor o igual a 1.5. Por lo tanto, esta losa es de una dirección. Les comentaba antes cuando empezaron a hacer sus proyectos que la losa de una dirección es una losa rectangular, no es una losa cuadrada, ¿sí? Si yo hablo de una losa cuadrada, estoy hablando de una losa de dos direcciones. Este primer paso es muy sencillo, nada más es este cálculo, ¿sí? Para definir si es de una o dos. Ahora, si es de dos direcciones, aquí les hice un ejemplo. Por ejemplo, tengo en la vertical y tengo en la horizontal también. Ese sería, perdón, discúlpenme, aquí es L entre A. L entre A. La L entre la A tiene que ser menor que 1.5, ¿sí? Para que pueda pasar eso. Entonces, ¿cómo sé yo eso? Cuando la losa es más o menos cuadrada, si se dan cuenta, aquí se alcanza a apreciar donde mi losa es rectangular y donde mi losa es cuadrada, ¿sí? Posterior a eso, ya me dirijo al paso número 2 del cálculo. El paso número 2 es determinar el espesor mínimo de la losa. Y para esto es muy importante que defina yo muy bien esta primera etapa. Hay varios tipos de apoyo en los diagramas de corte de momento. En ese caso, aquí yo alcanzo a apreciar en la opción número 1 que los dos apoyos son fijos. Para el espesor de una losa, nosotros si la losa está recargada en dos muros, ¿sí? En dos muros, es como si yo tuviera dos apoyos fijos, ¿sí? En el ejemplo de abajo yo tengo un apoyo empotrado y un apoyo fijo. ¿Qué sería ese ejemplo? Si yo tuviera una trave y si yo tuviera un muro. Entonces, si yo estuviera con la losa recargada en una trave y recargada en un muro, tendría la opción número 2, ¿sí? La opción número 3 sería una trave de un lado y una trave del otro. Y la opción número 3 sería trave y volado. Me voy a regresar al ejemplo que tenemos, ¿sí? El ejemplo que nosotros tenemos, del lado izquierdo yo tengo lo que es un muro, ¿sí? Corrido, y del lado derecho yo tengo un pedazo de muro y un pedazo de trave. Teniendo un pedazo de muro y un pedazo de trave, voy a tener que definir entre cuál de las dos, entre las dos primeras opciones, ¿sí? Estas son las cuatro únicas opciones que vamos a tener. Entonces, si voy a definir en ese ejemplo que estoy dando, voy a definir del lado izquierdo es muro, eso es seguro. Y del lado derecho puede ser muro o puede ser trave. En este caso, como yo tengo más de la mitad de muro, voy a tomar la opción de muro-muro, ¿sí? Que es la de A entre 25. ¿A qué es? Me voy a regresar. A es el ancho, ¿sí? Entonces, el ancho que tenemos entre 25 es 1.90 entre 25, me da un total de 0.076. Por lo tanto, voy a redondearlo hacia arriba. Este número siempre lo redondeo hacia arriba, siempre, pero múltiplos de 5. Si yo tuviera, por ejemplo, .12, lo redondearía hacia .15.
Si tuviera punto 16, lo redondeo hacia punto 20. Siempre múltiplos de 5 y hacia arriba. En ese caso, entonces, el espesor de esa losa va a ser de 10 centímetros. El paso número 3 va a ser el análisis de cargas. El análisis de cargas se basa en dos elementos, lo que son las cargas muertas y lo que son las cargas vivas. Como esta es una losa de azotea, arriba de aquí no tengo nada, por lo tanto, solo voy a tomar de carga muerta lo que es el peso propio de la losa, que es el concreto, el peso de la nivelación, porque siempre arriba de las losas, para poder lograr las pendientes, tengo una nivelación. Abajo de esta losa, que también es peso de esa losa, tengo yeso. Entonces únicamente voy a tomar estas tres cargas, que fueron las que yo les puse en los datos iniciales: el peso volumétrico del concreto, peso volumétrico del mortero para la nivelación y el peso del yeso. Y las cargas vivas las voy a sacar del reglamento, que en ese caso es 100 kilogramos sobre metro cuadrado. Para poder realizar este paso, voy a empezar por las cargas muertas. Las cargas muertas, voy a empezar por el concreto. Para poder hacer el análisis, nosotros dijimos que teníamos un apoyo de un muro y el otro apoyo de otro muro. Por eso puse yo esta línea punteada roja de este lado derecho, para que vean dónde vamos a hacer el corte, ¿sí? El corte de lo que es mi losa. Para poder lograr ese corte que tenga dos apoyos en un muro, voy a hacer lo siguiente. Primero voy a analizar el concreto. Va a ser el peso volumétrico del concreto, que se da en kilogramos sobre metro cúbico, multiplicado por la L. La L en ese caso son los 370 de lo largo, multiplicado por el espesor. En ese caso, el espesor de la losa en el paso anterior nos dio que van a ser 10 centímetros. Ese es el que voy a utilizar. Siempre que sean pesos volumétricos, tengo que multiplicarlo por 2, por la L y por el espesor. Entonces, estoy hablando de 2.400 kilogramos sobre metro cúbico, multiplicado por 370, que es lo largo, multiplicado por 0.10, que es el espesor. Ojo, tiene que ser en kilogramos sobre metro cúbico por metro, no por centímetro, porque si no, no me dan las unidades. Eso me da un total de 888 kilogramos sobre metro lineal. Esa es la unidad que voy a necesitar yo para todo. Lo mismo voy a hacer con la nivelación. Peso volumétrico del mortero, que estamos hablando de kilogramos sobre metro cúbico, multiplicado por el largo, que es 370, multiplicado por el espesor. Ahora, en ese caso, el espesor, ¿cuál era? Me regreso a la diapositiva anterior. Yo les había puesto que tomar en cuenta que la nivelación es de 7 centímetros. La nivelación puede variar, puede ser entre 5 o 7 centímetros. En ese caso vamos a tomar los 7 centímetros. Entonces, por lo tanto, va a ser 2.100 kilogramos sobre metro cúbico, multiplicado por los 370 de largo, multiplicado por 0.07. Eso me da un total de 543.90 kilogramos sobre metro, la misma unidad que yo tenía anteriormente. Después voy a proceder con el yeso. Lo importante del yeso es que yo les di el peso del yeso, ¿sí? Por lo tanto, yo ya incluí en ese peso el espesor. Aquí no es necesario multiplicarlo por el espesor. Eso nos damos cuenta cómo, con las unidades. Si es kilogramos sobre metro cuadrado, ya está implícito ahí el peso, o sea, el espesor del yeso. Entonces, voy a hacer únicamente la multiplicación del peso del yeso, que es kilogramos sobre metro cuadrado, por la L, que es lo largo, ¿sí? Entonces, son 50 por 370, me da 185 kilogramos sobre metro lineal. Procedo después a hacer la sumatoria de las cargas muertas. Sumo las tres incógnitas, 888 más 543.90 más 185, y me da un total de 1.616.90. Esa es la suma de las cargas muertas. Después paso a las cargas vivas. La carga viva, por reglamento, siempre nos da en peso, ¿sí? El peso de las personas, ¿sí? De las personas, del mobiliario
De todas las cargas que son dinámicas, que están en movimiento, los reglamentos de construcción hacen un análisis y determinan por tipo de construcción, si es una vivienda, si es un hospital o depende de lo que sea, me determina qué tantos kilos por metro cuadrado debe de soportar esa construcción. En ese caso, la vivienda en casa habitación, en azoteas con pendiente no mayor al 5%, me dice que son 100, y aparte porque yo ya se los había pasado en los datos. Entonces aquí para la carga viva únicamente necesitas el peso multiplicado por la L. Es como el yeso del caso anterior. Vamos a multiplicar únicamente el peso por el largo. En ese caso 100 por 3.70 me da 370 kilogramos sobre metro lineal. Para poder tener la carga total, nosotros le ponemos unos porcentajes, ¿sí? Que también vienen por reglamento, son como si fuera, yo les llamo unos porcentajes de factor miedo, ¿sí? Que nos ayudan a tomar en cuenta cosas que no consideramos. Supongamos que arriba de esa losa la nivelación, aparte de la nivelación yo le ponga una placa arriba o algo, ya va a entrar en esos porcentajes que nosotros vamos a tomar en consideración. Entonces esos porcentajes son W, que es la carga uniformemente distribuida, va a ser igual a 1.7 multiplicado por la carga viva más 1.4 por la carga muerta. Ahora, ¿por qué la carga viva tiene mayor porcentaje? La carga muerta solo tiene un 40% más y la carga viva un 70%. Porque no sabemos exactamente cómo determinar. La carga muerta es mucho más fácil de determinar. Yo puedo tener en cuenta todos los elementos que van a ser necesarios para la construcción. El concreto, el yeso, el piso, todo lo que sea necesario como carga muerta es más fácil de cuantificar que cuántas personas voy a tener yo arriba de la azotea. Por eso es que el porcentaje de la carga viva es mayor. En este caso, entonces, W es igual a 1.7 por 370, ¿sí? Que son los resultados que nos habían dado, más 1.4 por los 1616.90. Eso me da un total de 2892.66 kilogramos sobre metro lineal. Que eso ya nos genera aquí lo que es mi diagrama, ¿sí? El diagrama va a ser apoyado en dos muros, por lo tanto, dos apoyos fijos, una distancia de 1,90 entre apoyo y una carga uniformemente distribuida de 2892.66. Después de esto ya nos vamos al paso número 4. El paso número 4 es diagramas de corte y de momento, ¿sí? En ese caso, no va a ser necesario realizar un diagrama de corte y de momento. ¿Por qué? Porque únicamente tengo una carga, ¿sí? O sea, tengo una carga uniformemente distribuida de 2892.66. Por lo tanto, este diagrama puede solucionarse por fórmulas, ¿sí? Entonces, vemos que ahí la fórmula, yo saqué este diagrama, ¿verdad? Del libro de Mecánica de Suelos de Crespo Villalaz, en donde viene un apartado de fórmulas, vaya, de diagramas de corte y de momento. Aquí ya se ve el diagrama hecho, pero ya tenemos las fórmulas, por eso no voy a elaborar el diagrama, solo voy a resolver las fórmulas. En ese caso, lo que vamos a analizar tiene la reacción y la cortante máxima es la misma, ¿sí? ¿Por qué? Porque así es en esa ocasión, ¿sí? Hay ocasiones en donde la reacción 1 es diferente de la reacción 2, que es diferente de la V máxima, ¿sí? En este caso es la misma. Las reacciones que yo tengo en los apoyos, ¿sí? De la V máxima, ¿sí? ¿Por qué es importante la V máxima? Es cortante máximo, significa que ahí es donde mi viga o mi losa va a fallar, tiene más tendencia de fallar, ¿sí? Como podemos observar aquí en el diagrama, los lugares en donde puede llegar a fallar mi viga es donde tengo yo los apoyos, ¿sí? Que es la cortante máxima. La cortante máxima se da por la fórmula W por L entre 2. L le llamo la distancia, ¿verdad? La distancia L de este diagrama, ¿sí? Entonces, 2892.66 multiplicado por 1,90 entre 2.
esa va a ser mi reacción y mi V máxima. O sea, aquí en lo que son los apoyos se está dando una fuerza de 2.748 kilos, ¿sí? Que es la que yo voy a tener que soportar con mi losa, ¿sí? Mientras que el momento máximo también se da por fórmula, pero en ese caso el momento máximo es en el centro. Si se dan cuenta aquí, el momento máximo es en el centro. ¿Y qué es lo que pasa con este momento máximo? Lo que pasa aquí es lo siguiente. Voy a dibujarlo. Mi viga, la tendencia de mi viga, la tendencia que tiene mi viga es de pandearse de la siguiente manera, ¿sí? La tendencia de mi viga es de hacer esto, pandearse de esa manera, ¿sí? Curva, no recta. Ahorita lo hice recto para fines teóricos, pero la tendencia de mi viga es hacer eso. Entonces, donde puede llegar a fallar por falta de acero es en la parte del centro, ¿sí? Es el punto crítico. Y donde puede llegar a cortarse es en los extremos, ¿sí? Entonces, para el momento máximo tengo W por L entre 8, o sea, W por L al cuadrado entre 8. El resultado de mi momento máximo, el momento es un giro, ¿sí? Por lo tanto es kilogramo multiplicado por metro. Hay quienes se equivocan y dicen que el momento máximo es kilogramo entre el metro. No, es kilogramo multiplicado por metro. Entonces, por lo tanto, voy a obtener el resultado de 1305.31 kilogramos por metro. Pero para fines de mi cálculo yo lo necesito en centímetros. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Únicamente multipliqué por 100, ¿sí? Multipliqué el resultado por 100 para poder pasarlo a lo que es kilogramo por centímetro. Y con este es con el que yo voy a trabajar en los siguientes pasos, ¿sí? Entonces, ¿para qué es importante la cortante? La cortante es importante para definir que no quiebre lo que es mi losa, ¿sí? Y el momento es para definir el acero que yo le voy a poner. El paso número 5 es la revisión del peralte. En el paso anterior, en donde determinamos el espesor mínimo, ¿sí? En este paso de acá, nosotros determinamos un espesor según esta fórmula y según los apoyos. Entonces, ese espesor nos dio de 10 centímetros. En el paso número 5, yo voy a revisar que ese apoyo esté correcto, ¿sí? Esa revisión se da por la siguiente fórmula. D es igual a la raíz cuadrada del momento máximo entre el diámetro por la P rara por FY por B multiplicado por 1 menos 0.59 por P por FY entre F'C. Es una fórmula larga pero no tan complicada. Aquí lo importante de esa fórmula, yo como la resuelvo es de atrás para adelante. ¿Por qué puse este cuadrito rojo y este asterisco? Porque hay quien se va a equivocar en este paso y en el paso anterior va a decir que el momento máximo es 1305. Pero ojo, estoy hablando de kilogramos por metro, ¿sí? Mientras que aquí yo lo necesito en kilogramo por centímetro, por eso lo puse en rojo, ¿sí? ¿Cómo voy a resolver este? Sí voy a sacar aquí mi calculadora para enseñarles cómo lo voy a resolver. Lo voy a resolver de atrás para adelante. 4.200 entre 200, ¿sí? Luego lo multiplico por 0.016. Lo multiplico por 0.59 y me da un resultado, ¿sí? Ese resultado le voy a poner menos 1, ¿sí? Y luego le voy a cambiar el signo. A ver, lo voy a multiplicar por menos 1. Ay, no. Era 0.80176, 0.80176, ¿sí? O le haces 1 menos el resultado. Luego lo multiplicas por 100, lo multiplicas por 4200, lo multiplicas por 0.016, lo multiplicas por 0.9 y te da el resultado de la parte de abajo, ¿sí? Entonces, este número lo puedes apuntar o lo puedes guardar, ¿sí? Lo puedes apuntar, mejor lo vamos a apuntar aquí. Vamos a apuntarle acá abajito que el resultado de abajo va a ser igual a ver, déjenme lo pongo acá, 4.849.04448, ¿sí?
Entonces, 130.531.28 entre los 4.849.04448 me da 26. Este es mi resultado y le voy a dar la raíz cuadrada. Que no se les olvide la raíz cuadrada. A ver, aquí en mi calculadora, déjenme busco la función de raíz cuadrada. ¿Dónde está? No me da la función de raíz cuadrada. O yo no la veo. Aquí le voy a dar raíz cuadrada, entonces me da 5.18. Entonces aquí la D es igual a 5.18, ¿sí? Por lo tanto, el resultado de esto es que me dice que mi losa, el peralte, tiene que ser de 5.18 centímetros para que pueda pasar, ¿sí? Por lo tanto, yo en el primer paso me voy a regresar, le propuse un espesor de 10 centímetros. Entonces, aquí, en este paso, voy a seguir con el espesor de 10 centímetros, ¿sí? Es muy importante. Si aquí me hubiera dado 12, ¿sí? O 15, tengo que aumentar este espesor. O sea, voy a aumentar el espesor a 15, a 20, dependiendo de lo que me dé el resultado, ¿sí? El paso que sigue es el paso número 6, la revisión del cortante. Para la revisión del cortante es muy importante lo siguiente. Tengo dos incógnitas importantes, la V actuante y la V admisible. La V actuante es la que actúa, ¿sí? Es los kilos sobre centímetro cuadrado que están en mi estructura, que le están afectando a mi estructura, ¿sí? Y la V admisible es para cuánto está preparado soportar mi estructura, ¿sí? Entonces, la admisible es la que admite, es cuánto soporta mi estructura, y la V actuante es cuánto se está cargando a la estructura. Por lo tanto, la V actuante, lo que actúa, siempre debe de ser menor a lo que admite, ¿sí? Para la V actuante vamos a utilizar la fórmula V máximo entre el diámetro multiplicado por la B multiplicado por la D, ¿sí? En ese caso son 2748.027, que salió del diagrama de corte y de momento, entre 0.9, que es una constante, por 100 centímetros por 10 centímetros. La B siempre es la misma, 100 centímetros. La D es la que puede variar. Si en el paso anterior nos hubiera dado 15 o 10, aquí tengo que cambiarlo, ¿sí? En este caso, como el paso anterior me dio 10, aquí le pongo 10, ¿sí? El total es 3.05 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahora, la V admisible. La V admisible va a depender del F'C, o sea, de la resistencia del concreto. Mientras más resistencia tenga el concreto, más va a ser mi fuerza de la V admisible, ¿sí? Entonces, en ese caso es 0.53 raíz cuadrada de 200, por lo tanto, la fuerza admisible para esta losa es de 7.68 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, resiste 7.68 y yo le estoy cargando 3.05. ¿Por qué hay tanta diferencia? Porque si se dan cuenta, en el paso anterior, él me estaba pidiendo que yo le pusiera 5.18 centímetros de espesor y yo le puse 10. Entonces yo le puse casi el doble de espesor, por lo tanto, o sea, yo tengo el doble de resistencia de lo que está actuando, ¿sí? El paso número 7 es la determinación del acero. Aquí yo determino cuántas varillas necesito. Para saber cuántas varillas yo necesito, yo tengo más que nada que utilizar el momento. El momento va a ser factor importante porque es realmente lo que me determina cuánta varilla yo voy a tener que poner. La primera fórmula está bien larga, muy larga. Yo siempre trato, o sea, de que cuando la resuelvan en la calculadora se den cuenta que son 3 incógnitas, ¿sí? Estoy hablando de una primera incógnita, que es esta. La segunda incógnita, que sería esta, ¿sí? Y la tercera incógnita, que sería esta de acá, para que lo puedan resolver más fácil, ¿sí? Entonces,
Primero, estoy hablando de ASF es 0.85 multiplicado por la B, multiplicado por la D, multiplicado por la F'C entre F y Y, menos la raíz cuadrada de esa misma relación al cuadrado, menos 1.89 por la B por la F'C por el momento entre la Fy por la Fy. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este? ¿Cómo es la manera más fácil de resolver este? Pues por incógnitas, ¿sí? Primero resuelvo el punto 85 por 100 por 10 por 200 entre 4200, ¿sí? Y apunto ese número o lo guardo en la calculadora, ¿sí? Entonces estoy hablando de que ese número es, aquí le voy a poner, voy a tratar de hacerle un espacio aquí. Estoy hablando que ese número es 40.47619047, ¿sí? Menos la raíz cuadrada, le voy a poner raíz, ¿sí? De ese número, pero al cuadrado. Entonces aquí voy a poner al cuadrado para poder saber cuánto es ese número. Serían 1638.32199546. Entonces, hasta aquí obtuve este primero y este segundo, ¿sí? Menos, ahora voy a hacer el cálculo de este, que es 1.89 por 100 por 200 por 130.531.28. ¿Por qué está en rojo? Porque se pueden equivocar y utilizar el que es kilogramo por metro y tiene que ser kilogramos sobre centímetros, ¿sí? El resultado lo voy a dividir entre, tengo que abrir paréntesis. Paréntesis 4200 por 4200, ¿sí? El resultado me da igual a 279.7098.8571, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a proceder? A hacer 1638. Déjame cambio la calculadora primero. 1638.32199546 menos 279.70988571, ¿sí? Va a ser la raíz cuadrada de ese número, ¿sí? Me da 36, a ver, lo voy a apuntar aquí abajito, 36.8593.55. Entonces serían los 40.47619047 menos 36.8593.55. Me da 3.6168. Entonces aquí ya tenía yo el resultado. Lo hago así más que nada para que sepan cómo hacerlo desglosado, ¿sí? Y que sí les pueda salir. Teniendo este resultado, ¿qué significa? Significa el área que yo necesito de acero, ¿sí? Por eso se encuentra en centímetros cuadrados. Entonces, ¿cómo voy a determinar yo cuántas varillas necesito? Va a ser esa área de acero, ¿sí? El ASF entre el acero que yo les di al principio. Al momento de los datos yo les dije que el acero a flexión sería de 1.27, que sería del número 4, o sea, de media. Entonces, aquí, en este paso, yo voy a utilizar el acero ASF del número 4, que es 1.27. Por lo tanto, 3.61 entre 1.27 me da 2.84, que son 3 varillas, ¿sí? Siempre lo voy a redondear hacia arriba. Ahora, la separación, ¿a cada cuánto va a ser? Cuando estoy hablando del ASF, la separación va a ser L entre el número de varillas. L es 370 entre el número de varillas, que en este caso son 3, me dan a cada 1.24. ¿Por qué empezamos con el acero a flexión? El acero a flexión es el más importante, es el acero que evita que la losa se pandee, ¿sí? Este acero evita que la losa se pandee, pero existen dos tipos de acero, el acero a flexión y el acero a temperatura. El que sigue va a ser el acero a temperatura que vamos a calcular. El acero a temperatura es más sencillo, ¿sí? ¿Por qué? Porque solo evita que las fisuritas aparezcan por cuestiones de movimientos.
Entonces, el acero a temperatura se da por la fórmula 0.0018 multiplicado por la B multiplicado por la D. Eso me da un total de 1.8 centímetros cuadrados. Igual que el anterior, es área, ¿sí? Es área de cuánto acero debo de tener, pero yo necesito determinar cuántas varillas voy a tener. Entonces el número de varillas es igual a la AST, que fue lo que obtuvimos en el anterior, entre el acero AST del número 3, que fue el que yo en los datos les dije que el acero de AST, o sea, temperatura, va a ser del número 3. Por lo tanto, aquí voy a usar 1.8 entre 0.71. Aquí me da 2.54, como les dije, siempre vamos a redondear hacia arriba, van a ser 3 varillas, ¿sí? La separación en este caso va a ser A, el ancho entre el número de las varillas. Entonces es 1.90 entre 3. El último paso es el número 8, que es el croquis, en donde yo determino largo y ancho y determino el número de las varillas.